Hola comunidad del Rincón del Horror. Hoy les vengo a contar esta historia que no es mía, pero sí participé en lo sucedido. Lo que les voy a contar le sucedió a mi tía Victoria y su ex jefa Mari. Y digo ex jefa porque ya no vive. Bueno, empezaré por contarles que mi tía Victoria es una mujer muy trabajadora y servicial. Ella se fue a vivir a España en 2012 con mi tío, o sea, su esposo e hijos. Se fue principalmente porque allá la vida era mejor y se ganaba mucho mejor que aquí, pero también no era solo por el dinero y el trabajo, sino porque ya querían formar una familia de verdad con mi tío y sus hijos. Y no es que quería estar lejos de la familia, o sea, nosotros, sino que quería hacer su vida y vivir bien, ya que allá tenía más posibilidades de trabajo y de ganar más dinero. Mi tía estuvo sin encontrar trabajo durante 3 meses y no sabía qué hacer, ya que el que solo mantenía la casa era mi tío, y mi tía se sentía mal porque no encontraba trabajo, ya que les prometió a mis abuelos que de allá les mandaría dinero para sus gastos, entre otras cosas. Y bueno, decidió poner su número en el periódico donde decía que si necesitaban alguna empleada o alguien que les atendiera la casa, ella estaba disponible. Y bueno, pasaron 2 meses y la llamaron y ya se puso a trabajar con la señora. El trabajo consistía en cuidar a uno de los hijos de la señora, pero este era discapacitado y ella tenía que limpiarle allá atrás cuando él se hacía. Y bueno, ella con mucho asco lo hacía, pero todo era por el dinero. Y pensando en mis abuelos, pasaron las semanas y casi todos los días era lo mismo, atenderlo a ese disque tonto. Y digo tonto para no sonar muy irrespetuosa. ¿Y saben por qué digo el disque tonto? Porque el supuesto discapacitado era muy, ya saben, de esos hechos los tontos, pero de tontos no tienen nada. Cuando mi tía se le acercaba a verlo y a preguntarle algo, el disque discapacitado le agarraba el trasero y le decía, «¡Guau, qué rica estás!». Y mi tía se hacía la que no escuchaba, porque no le podía decir nada por pena. Pero pasó un más tiempo, y en una de esas atendidas que le hacía al molo ese, mientras mi tía le terminaba de limpiar allá atrás, el tipo le dijo una obscenidad muy subida de tono, y le agarró de nuevo atrás, y las pocas fuerzas que tenía el enfermo ese, las utilizó en eso. Y bueno, como siempre le tocaba atrás, pero nunca hizo eso. A mi tía no le gustó nada, y ya no lo soportó, por lo que le tiró una cachetada y renunció a ese trabajo, pero sin antes decirle a su jefa que su hijo no tenía nada de enfermo, que solo se hacía el discapacitado para aprovecharse de las que la atienden. Y la señora se sentía muy avergonzada por lo que hizo su hijo, y sintió pena que se vaya otra más, ya que anteriormente la había puesto más empleadas, y ninguna duraba ni 15 días, y ya renunciaban. Y bueno, mi tía se fue muy molesta, y pasaron 2 semanas, y mi tía, nadie le hablaba por trabajo, hasta que la señora, esa, la madre del mogolo pervertido, le mandó un mensaje donde le ofrecía 1000 disculpas y la recomendó con una señora, ya que sabía que mi tía estaba necesitada de trabajo. Y bueno, aquí es donde aparece la nueva jefa de mi tía. El trabajo consistía en atender solo la casa, como limpiar, cocinar, lavar, servir a las visitas.
entre otras cosas. Y bueno, mi tía, ya trabajando, comenzó a hacer sus labores y todo bien, hasta que fue conociendo bien a su jefa, Mari. Cuenta mi tía que doña Mari era de esas viejas ridículas que hacen sus dramas y show y todo para que le den dinero, que hasta ella estuvo de alcahueta, metida en sus cosas que hacía. Una vez se la llevó a un lugar donde ayudan a las personas de la tercera edad, que no tienen familia o están de bajos recursos, pero era todo lo contrario. La hija de doña Mari era ingeniera y obvio ganaba muy bien, que cada mes le enviaba lo suficiente para sus gastos, que hasta le sobraba, y de lo que le sobraba, a veces, cuando estaba de buenas, le daba 20 euros como regalo fuera de su sueldo, y de su casa, ni qué decir. No digo que era una mansión, pero sí era grande y bonita. Y bueno, volviendo al tema, cuando solicitó la ayuda de las personas de ese lugar, antes de entrar, sacó su bastón que supuestamente usaba para caminar, pero doña Mari era una mujer súper sana, sin ninguna dolencia ni enfermedad, y entraron, y antes de empezar con su actuación, se le acercó a mi tía y la miró y volcó la mirada y le dijo: sígueme la corriente, después tendrás tu regalito. Y mi tía le dijo: está bien. Y cuando de la nada se escuchan gritos y mi tía se asustó y vio que era doña Mari haciendo su escándalo para que la ayuden con dinero, ya que según ella no tenía ni para comer. Sus hijos la habían abandonado, su esposo la dejó y vive sola, y la única que la acompaña es su empleada, o sea, mi tía. Y bueno, los directores y los que mandan se la creyeron toda. ¿Y cómo no se la iban a creer si era actriz y actuaba en una sala de teatros? Y bueno, de ahí le dijeron a doña Mari que se calme y esté tranquila, que sí la iban a ayudar. Y en cuanto le dijeron eso, doña Mari se cayó y sus ojos se secaron en un 2x3. No tenía ni una sola lágrima. Y bueno, después de que salieron de ahí, doña Mari le dijo a mi tía: ¿viste? Así es como se hace. Aprende de tu maestra. Y mi tía no dijo nada. Y luego de que llegaron a la casa de doña Mari, le dijo a mi tía que se apure y que le ayude a vestirse lo más rápido posible, que le ayude a escoger rápido la ropa más vieja y fea que tenga en su closet. Y mi tía le dijo: ¿por qué? Y doña Mari le dijo: ya están de venida. Y mi tía le dijo: ¿quiénes? Y doña Mari le dijo: ¿a dónde fuimos, pues? Y mi tía dijo: ¿qué? Y doña Mari dijo: sí, van a ver la casa, y te voy a pedir que tú también te pongas algo sucio y desarréglate. Y mi tía obedeció. Y antes de que lleguen los de la ayuda, doña Mari le dijo a mi tía: tú solo síguemela. Y mi tía dijo: bueno, está bien. Y en eso tocan el timbre, y mi tía abre, y eran los de la ayuda, y estaban buscando a doña Mari, y en eso sale doña Mari de la cocina, caminando apenas con un bastón, y en cuanto la ven, deciden ayudarla, y doña Mari dice: ay, mil disculpas, señores, que esta pobre vieja ya no puede ni caminar. Y ellos dijeron: no se preocupe. Y empezaron a recorrer toda la casa, y me preguntaron que si la señora tenía hijos, esposo,
Y mi tía les dijo que sí, pero que ambos la habían abandonado, y ellos solo aceptaron con la cabeza. Y pasaron un rato charlando con doña Mari, y no sé cuántas mentiras les habrá dicho a los de la ayuda, ya que mi tía justo se fue a la cocina a prepararle un café a los de la ayuda. Y bueno, antes de irse los de la ayuda, a doña Mari le dieron 500 euros y el otro le dio otros 500, y en total se hicieron 1000 euros. Y en cuanto se fueron, doña Mari esperó unos segundos y en cuanto terminó de contar, soltó la carcajada y empezó a saltar de la alegría. Y le dijo a mi tía: «Qué ingenuos, no se dieron cuenta que todo era mentira y que yo estoy más sana que nunca. Mi hija trabaja, mi esposo igual». Y soltó otra carcajada. Y del dinero que le dieron, le dio 50 euros a mi tía por taparla de las cosas que hacía. Y si se preguntan, ¿y su esposo y la hija dónde estaban? Pues el esposo salía a trabajar de mañana y llegaba muy tarde, y por eso aprovechó para decir que no tenía. La hija vive en Canadá, y por eso es que le envía su buen dinero a doña Mari. Bueno, pasó un mes, y mi tía se encontró apoyada en la mesa mientras miraba su teléfono, y en eso aparece doña Mari, y le da uno en el trasero, y le dice: «Ese culazo y esas curvas que te cargas, Victoria, ¿todo es natural o te hiciste algo ahí?». Y mi tía solo sonrió y le dijo: «Claro que es natural». Y doña Mari solo quedó sorprendida y dijo: «Guau, Vicky, qué suerte la tuya. Ya quisiera tener un cuerpazo como el tuyo». Y mi tía solo le dijo: «Ah, sí». Y claro, ¿cómo no iba a querer tener el cuerpo de mi tía si ella era puros huesos y atrás ni qué decir? Y bueno, pasaron las semanas y se le hizo costumbre a doña Mari tocarle allá atrás a mi tía, pero mi tía no le veía nada raro ni malo, solo veía que admiraba mucho su físico. Y bueno, un día mi tía venía de su casa, ya que esa vez se fue a cocinar a su casa, y en cuanto llegó a la casa de doña Mari, ésta le preguntó: «¿Dónde fuiste?». Y mi tía le dijo: «A mi casa a cocinar». Y doña Mari le dijo: «Mmm, ¿y qué cocinaste?». Y mi tía le dijo: «Espagueti». Y doña Mari le dijo: «¿Por qué no me trajiste? Yo amo el espagueti». Y mi tía le dijo: «Ah, no sabía». Y doña Mari dijo: «Bueno, no importa, para la otra ya sabes. Y no solo eso, cada que cocines en tu casa, quiero que me traigas un poco, quiero probar tu sazón». Y mi tía le dijo: «Está bien». Y pasó un rato, y doña Mari se le acerca a mi tía y le dice: «Oye, Vicky, ¿cómo haces para mantenerte como estás? ¿Qué tomas? ¿Qué comes? ¿Qué haces?». Y mi tía le dijo: «Nada». «¿Por qué?». Y doña Mari le dice: «Es que tú, ya teniendo esa edad, es imposible que alguien se pueda mantener así. Tienes un rostro precioso, un cuerpo divino». Y mi tía le dijo: «Ah, pues gracias. No es por presumir ni nada, pero mi tía tiene 47 años y no aparenta tener esa edad. Se ve magnífica, muy joven, a pesar de tener 3 hijos». Bueno, y ahí no termina. Después de eso, doña Mari le pregunta a mi tía: «Oye, ¿y tu familia cómo es? ¿Están bien? ¿No tienes problemas? ¿Cómo te llevas con tu esposo? ¿De qué trabaja? ¿Y cuánto gana? ¿Cómo es tu casa?». Entre otras cosas más. Y eso ya se le hizo súper, pero súper raro a mi tía.
como que se le hacía sospechoso todo, y aunque se le pasaba por la cabeza que su propia jefa le tenía envidia, se negaba a creerlo, pero lo aceptó, y sí, efectivamente, le tenía muchísima envidia. Bueno, a lo que mi tía le responde todas sus preguntas, diciéndole, pues en mi familia todo va bien, de maravilla. Mi esposo es un buen hombre, trabajador, cariñoso, me regala cosas. Mi esposo trabajaba en una empresa y aparte es albañil, sabe hacer de todo. Mi casa es propia, es limpia, grande, tengo 3 hijos y a doña Mari como que le molestó lo del éxito de su esposo, ya que su marido ni le regalaba nada, más bien, hasta ni le hablaba, y la estabilidad, el amor y lo unidos que eran en su casa le molestó a doña Mari. Y ahí terminó la plática, y después de una semana, doña Mari empezó de fastidiosa e insoportable, mandándola de aquí para allá a mi tía, y diciendo que todo lo que hacía mi tía en su casa estaba muy mal, según limpiaba mal, cocinaba feo, y que ya no era la misma que antes, y mi tía se sacó de onda, y le parecía muy extraño el comportamiento de doña Mari, pero lo dejó pasar, y al tiempo se empezaron a perder joyas en la casa de doña Mari, y ella la acusaba a mi tía de que ella las había robado, y que si no las devolvía, llamaría a la policía, e iba a estar tras las rejas. Y en ese mismo rato, después de que terminó de decir todo eso doña Mari, mi tía le dijo, ¿sabe qué, doña Mari? Renuncio. Lo que me está haciendo es injusto, así que prefiero irme y haga lo que quiera. Yo no fui quien le robó las joyas. Y doña Mari en eso le dijo, sí, pues vete, que total ni te necesito. Y sabes una cosa, ni creas que eres tan bonita, eres fea, gorda, y sobre tu marido, ¿qué crees? ¿Piensas que no te va a dejar? Y soltó la carcajada. Pues eso va a pasar muy pronto, ya lo verás. Y se volcaba a un lado, la muy desgraciada, y mi tía dice que lo hacía con mala intención, obviamente, y tenía muchas ganas de apretarle el cuello, hasta asfixiarla, pero pensó en su familia y decidió no hacerlo. Solo se fue llorando, mientras doña Mari se mataba de la risa, y cuando llegó a su casa, justo estaba su esposo, y le contó todo lo sucedido, y él le dijo que no llore, que eso jamás iba a pasar, que no se preocupe, y la abrazó, y eso la tranquilizó. Y pasó un tiempo cuando mi tía fue al súper a comprar cosas para el almuerzo, y justo se encontró a doña Mari, y mi tía le dice, hola doña, ¿se acuerda de mí? Y en eso se vuelca doña Mari, y le dice, no, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Sí te conozco, y muy bien, y se fue hablando sola, y mi tía también se fue, y llegó a su casa a pensar en qué le había hecho a doña Mari para que la odiara tanto. Y bueno, pasaron 2 meses. Cuando llega mi tía, viaja hasta aquí, donde estamos nosotros, y para no hacerles más larga la historia, nos empezó a contar que todo lo que pasó con esa doña Mari, y después de la cena, me acerqué a ella y le platiqué que yo también había tomado el camino de mi madre, o sea, de la brujería, pero que yo hacía mayormente trabajos negros, aunque también hago limpias, y en cambio, mi mamá solo se dedica a hacer limpias,
Y me dijo, ah, sí, qué bueno. Y en eso yo le dije que si no se quería vengar de doña Mari. Y me dijo, ¿se puede? Y yo le dije que sí, y no se la pensó 2 veces, y me dijo que sí quería, y le ofrecí un cierre de caminos total para doña Mari, ya que era el trabajo perfecto, exclusivamente para ella, y le dije que todo lo que hizo se le iba a regresar, y que todos le iban a dar la espalda, hasta su misma familia, y se iba a quedar sola. Me dijo, está bien, y le pedí que compre un bote de vidrio, polvos, hierbas amargas, velas negras, velas blancas, flores para el muerto que ocuparíamos entre otras cosas. Y al siguiente día fuimos a la tienda esotérica a comprar todo y empecé el trabajo. Antes de todo, le expliqué que todo lo íbamos a hacer frente al altar de mi Santa Muerte y se asustó y le expliqué un poco sobre ella y se calmó y entendió y me dijo que anteriormente había escuchado sobre ella en TikTok. Y bueno, empecé por poner ajenjo hasta la mitad. Luego puse la foto de doña Mari con unos sigilos. Seguido de esto, eché polvos de destierro, polvo de tierra de panteón, polvo cierre de caminos, polvo de destrucción, entre otros. Luego, para terminar, le eché ajíes, pimienta, vinagre de manzana, heces de perro y seguí rellenando con un poco más de ajenjo. Y luego le eché los orines de mi tía, que antes de comenzar con el trabajo, le dije que orine en un recipiente y me los dé. Y después del ajenjo, le eché los orines de mi tía. También le eché cebolla para que llore y llore. Luego, para terminar, justo vi que mi tía estaba comiendo un pan y se me ocurrió decirle, del pan que está comiendo, póngaselo ahí, como representando las sobras o migajas que tendrá, y muera de hambre. Y listo, lo puse frente al altar de la Santa Muerte que tengo, y le dije a mi tía, párese, y frente al altar de ella, háblele como si estuviera hablando con una persona normal y común, y dígale todo lo que tenga que decirle, pidiendo que doña Mari pague todo el daño que le hizo y se le devuelva todo su mal corazón. Y así lo hizo, y listo, lo mandé una velación negra durante 7 días, un día sábado, y justo un día viernes terminó la velación. Fuimos al panteón y fuimos a la tumba de mi tía, que por cierto, ella en vida tenía 5 dones y era bruja de las buenas. En otro relato les contaré sobre ella, y bueno, comenzaré llamándola por su nombre 7 veces, y le dije que venía a traer estas rosas que tanto le encantaban, acompañado de su puro, velas e incienso como ofrenda, y que también venía a entregarle este trabajo de justicia, y pedía que me ayude para que pague esta mujer que le hizo mal a mi tía. Y después de eso, nos fuimos a casa, y pasaron solo 5 meses, cuando mi tía estaba en Facebook, cuando le apareció una publicación de la hija de doña Mari, donde avisaba que su mamá había muerto. Según, la encontraron en su casa, ya sin vida, sola, y miraron que en su casa no tenía nada que comer. A mi tía le alegró la muerte de doña Mari, porque gracias a ella estuvo mal emocionalmente y la lastimó de tal manera que optó por acabarla con brujería. Consejo: no envidies lo ajeno, que quien siembra veneno cosecha su propio duelo.